Vamos a mirar nuestro circuito actual. Bueno, se ve el circuito, lo tienen todos a la vista, están en condiciones de mirarlo. Vamos a echarle una ojeada a ver qué podemos resolver de este circuito. ¿Estamos? ¿Lo ven todos? ¿Lo tienen a la vista? Sí. Bien, maravilloso. Sí, perfecto. Muy bien, gracias. Vamos a determinar las corrientes y tensiones que hay. Eso es, digamos, un problema bastante habitual. Todas las corrientes y todas las tensiones en un circuito. Resolver un circuito implica resolver las corrientes y las tensiones que hay en un circuito cualquiera. Todas, en cada punto. Bueno, vamos a ver, ¿qué podríamos hacer acá? ¿Qué me dicen ustedes? La resistencia de 8 ohms, que está acá, la primera de la izquierda, ¿tiene corriente circulando? Sí, no, más o menos, ¿y qué valor? De más está decir que esto es un circuito multifuentes. ¿Ven las fuentes de tensión? ¿Sí? Es un circuito multifuente, así que claramente no va a ser la corriente que pase en ninguna resistencia va a ser la debida a una sola fuente, va a ser la debida a más de una fuente. Vamos a ver, ¿qué podríamos decir? Podríamos hacer, ¿qué? ¿Qué tipo de método de resolución sabrían ustedes aplicar en este caso? Díganme. Ya uno, por favor, no se peleen. Ah, bueno, hay un silencio notorio. ¿Qué pasó? ¿Qué les complica? Y de que hay 80 fuentes, ¿no? O sea, qué sé yo, si agarramos una, no, es que no sé si se puede hacer, tipo, agarrar como una, bueno, malla, tipo, chiquitita, tipo, de una de las casitas, ¿no? Sí. Y decir que la corriente, bueno, nada, es 8 y 8, 1. Sí, te autorizo, digamos, después vamos a ver el método de malla, pero de todas maneras, fijémonos en esto. Vos tenés 8 volt, vamos a llamarle a esto X y a esto Y, ¿sí? Vos tenés 8 volt acá, así que por acá tiene que haber pasando una corriente de ¿cuánto? Sin lugar a dudas. Si tenés 8, fíjate que tenés 8 volt por acá. ¿Eh? 1 amper. Claro, 1 amper. Sin ningún lugar a dudas. Estamos de acuerdo con eso, ¿no es cierto? 1 amper. Vamos a hacer lo mismo en la de 6. Ahora le decimos a estos bornes AB, qué sé yo, y decimos, ¿qué corriente pasa por acá? También sin ningún lugar a duda, porque tiene 6 volt enfrente, así que tiene que igualar la tensión, y la única forma que tiene una resistencia de igualar la tensión de una fuente es que le circule corriente, si no, caput, ¿sí? Si no, está knockout. Bien, ¿cuánto vale la corriente esta? Seguro. 1 amper. Bien, perfecto. ¿Y cuánto vale la corriente finalmente en esta, en la vertical? ¿Cuánto vale la corriente que circula por acá también? Sin lugar a duda. 1 amper. Sí, sin lugar a duda. ¿Estamos? Bueno, ya tendríamos resuelta la cuestión de las corrientes. ¿Qué nos faltaría ahora? ¿Qué nos faltaría ver? Podríamos saber, tenemos que saber qué corriente le pasa a esta fuente que está acá, ¿sí? Y a cada una de las fuentes que está en paralelo con la resistencia. ¿Cómo podríamos hacer? Sabemos que acá pasa 1 amper, que acá pasa 1 amper y que acá pasa 1 amper, así que tenderíamos a pensar que la corriente se distribuye en forma de 1 amper y capaz que uno podría intentar afirmar que por la fuente de 6 volts pasa 1 amper. Pero, ¿cuál es el problema? Que acá se divide la corriente en dos. Va a haber una corriente que pase para allá o para acá, al revés, ¿sí? No sé si la corriente va para allá, pero va a haber una corriente que pase por la fuente y evidentemente hay otra corriente que pasa por la resistencia. Así que por este lado no vamos a llegar a mucho, ¿sí? ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Podemos plantearnos las caídas de tensión a lo largo de la malla de adentro, ¿sí? Por ejemplo, hacemos eso, ¿qué opinan? Hacemos la suma de las caídas de tensión a lo largo de esta malla, ¿sí? ¿Qué pasa?
¿Vamos a hacerla o no? ¿Se animan? ¿Cuánto vale la suma de tensiones a lo largo de una malla cerrada sobre la cual yo no paso dos veces en ningún punto? Vamos, la ley de Kirchhoff. ¿Cuánto vale la suma de caídas más tensiones, de caídas más Cero. elevaciones? Eso es, cero. La sumatoria de las tensiones a lo largo de cualquier malla cerrada que yo tenga en un circuito siempre vale cero por Kirchhoff, ¿sí? La decimos LBK, la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿sí? LBK, ¿sí? Y la otra es la ley LCK, la ley de las corrientes de Kirchhoff, LCK, ¿sí? LBK o LCK, lo van a ver en muchos libros. Ya digo, la ley de las corrientes o la ley de las tensiones, todos sabemos que es Kirchhoff. Bien, vamos a hacer la ley de las tensiones. Vamos a hacer la ley de las tensiones. Salimos de acá, ponele. Salimos de este punto. Y empezamos a ir para arriba y damos toda la vueltita y así volvemos. Dale, hagamos eso. Entonces, salimos del punto X. Del punto X en rojo, digo. ¿Sí? Y sumamos 6 volts cuando pasamos a través de la fuente. ¿Qué más? ¿Cómo sigo? Dale, díganme ustedes. Paso a través de la resistencia. ¿Qué pongo? Profe, discúlpame, Sí. hay uno de los compañeros que necesita que lo aceptes. Recién me mandó. Tenés razón, sí. Ahí estamos. Gracias por el aviso. Muy No, bien. perdón, cortarte. No pasa nada. Yo que no me avivé de mirar. Lo que pasa es que me queda oculto. Entonces lo dejé clavado, pobre. Mis disculpas. Bueno, sigamos. ¿Cómo hacemos? Entonces ahora subimos 6 volts al pasar por la fuente. ¿Qué pasa con la resistencia? Si es una resistencia y viajamos en el sentido de la corriente, ¿qué hace la tensión? Si viajamos en el sentido de la corriente, ¿qué hace la tensión? Baja, ¿sí? Recuerden, hay una cosa importante que no sé por qué no se lo dicen en la ley de Ohm. Cuando nosotros decimos que B es igual a I por R, ¿sí? Esta es la ley de Ohm común, ¿sí? La ley de Ohm, ¿sí? Lo que no les dicen a ustedes es que esto es cierto para esta condición. D con estos signos e I yendo para allá. No al revés, no de cualquier forma, no como quiera que caigan los signos. Siempre así, ¿sí? Es decir, la tensión lleva signo positivo del lado que entra la flecha y lleva signo negativo del lado que sale la flecha. Y siempre es así. La ley de Ohm implica que esa es la distribución de tensiones y corrientes. Sí o sí, no de cualquier forma, ¿sí? No de cualquier otra forma. No es que yo elijo la corriente y elijo la tensión. Si yo pongo los signos al revés, la ley de Ohm no se cumple, no es esa y está mal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en una resistencia, si la recorro como la corriente marca, la tensión disminuye a medida que voy recorriendo la resistencia. Disminuye cuando viajo para allá. Entonces, ¿cae cuánto? ¿Cuánto cae? 1 amper, ¿no? Por 8 ohms. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, acá van los signos más, menos, así, ¿eh? Y acá también podrían ir. Y fíjense que no por casualidad coincide con el positivo y el negativo de la batería, porque justamente están en paralelo. Entonces, así tiene que ser, ¿sí? Bien, pasé por la de 8. ¿Qué hago? Paso por la de 6. Estoy cerrando la malla esta que está en rojo. Estoy cerrando esta malla. Paso por la de 6. ¿Qué hago con la de 6? Pongo menos 1 amper por 6 ohms. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Me van siguiendo o no? Díganme porque no tengo realimentación. ¿Se entiende hasta acá? ¿Están ahí? Sí, sí. Sí. Ah, bien. Bien, ¿y cómo termino? ¿Cuál es el último accidente que tiene esa malla? Se le llama accidente al
el último elemento que compone la malla, que no es un cable. ¿Cómo es el último elemento? Fíjense, el positivo está acá arriba también, porque acá está el positivo de la batería, y el negativo está acá abajo. ¿Estamos de acuerdo? Así que también bajo en tensión. Voy de más tensión a menos tensión. Así que bajo en tensión. 1 ampere por 8 ohms. Y esto tiene que ser igual a 0 porque lo dice Kirchhoff. ¿Están todos de acuerdo en eso? ¿Hay alguien que tenga algún inconveniente? Que lo diga ahora o calle para siempre. Vale. ¿Están todos de Eso acuerdo? no da 0 eso. Me caches. No da 0. ¿Por qué? Porque acá tengo 6 menos 8 menos 6 menos 8 igual a 0. Me queda que 6 y menos 6 se tachan, pero menos 8 y menos 8 se suman, así que me da que menos 16 es igual a 0, ¿sí? No puede ser. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasó con esto? Que los bornes de la última, si estuviesen al revés, Claro, los bornes de la última, si estuvieran al revés, esta batería que está acá, si los bornes de esta última fuente estuvieran al revés, la fuente, la ley se cumpliría, la de Kirchhoff se cumpliría perfectamente, pero están como están. Y así no se cumple Kirchhoff. ¿Y esto entonces qué es? No es, no sé qué es, pero no es un circuito eléctrico, es un dibujo cualquiera. Es una caricatura, pero no es un circuito eléctrico. Encontré una ley de Kirchhoff, encontré una malla donde no se cumple la ley de Kirchhoff. Si yo encuentro una malla cualquiera, de hecho la malla ya estaba, por supuesto, o sea, si ustedes hacen el recorrido, yo porque lo forcé a hacer todo el trabajo, pero si ustedes hacen el recorrido por acá afuera, si ustedes hacen el recorrido por acá afuera, ni bien empiezan sin calcular nada, sin hacer ninguna suposición, si hacen el recorrido por acá afuera, le queda 6 menos 8 menos 6 menos 8. O sea que les da menos 16 también. Ya encontré una malla que no cumple con Kirchhoff. Chau, esto no es un circuito eléctrico. ¿Está? Entonces, guarda con los circuitos eléctricos, guarda con la forma en la cual se dibujan. Pasa muchas veces, nosotros a veces en los parciales les ponemos un circuito que no anda. Esto no es un circuito eléctrico, un dibujo trucho por completo, un fake. Digamos, no sirve para nada esto. No, y no se puede calcular porque la malla no da 0. ¿Qué pasaría si yo invierto esta corriente acá? Bueno, si invierto la tensión, perdón, si invierto la tensión, la fuente de tensión acá, sí, la malla daría 0 y entonces en ese caso empezaríamos a tener que pensar cómo se compensan las corrientes y todo lo demás, pero ahora ni me pongo a hacer nada, no me preocupa, ¿sí? Si ustedes quieren, calcúlenlo, den vuelta a la fuente y van a ver que se les da vuelta esta corriente de acá, esta, la de 1 ampere, esta se da vuelta y entonces empiezan a ver para dónde se derivan corrientes y todo lo demás. Puede ser un ejercicio interesante. Yo no lo voy a hacer porque no es la intención. La intención es que ustedes vean que muchas veces se dejan engañar con circuitos, este era el que se dejan engañar con circuitos que no son. Vamos a ver otro ejemplo de algo que ustedes tendrían que haber visto, pero nunca estoy seguro si vieron. A veces lo ven, a veces no. ¿Saben lo que es este símbolo? ¿Saben lo que son estos símbolos, las flechas adentro de cuadrados, de rectángulos y esas cosas? ¿Saben lo que son? Si no, ya aprovechamos y lo vemos. ¿Lo han visto? ¿Es una fuente de corriente o no? Sí, es una fuente de corriente. ¿Quién lo dijo? Bien. ¿Quién? ¿Lorenzo Yo. o Brian? Yo. ¿Eh? Brian. Brian, bien. Bien, Brian, bien. ¿Qué característica tiene una fuente corriente? Ahí fue donde. Ahí te terminé de volver. Y ahí me mataste, No. puede ser que en esa, por ese cable, digamos, pasa 1 ampere o 6 amperes o 1 ampere según. Claro, lo que la fuente diga. Lo que la fuente Pero es diga. por todo ese cable, incluso. Sí, por todo el cable. Sí. Mirá, si vos
tenés una fuente así de 6 amperes, la corriente que viene por acá, mientras no tengas una derivación, la corriente que viene todo por acá son 6 amperes, sin ningún lugar a duda. Y lo mismo acá, pero cuando llegaste a la derivación, es decir, ponele, en este punto, de este punto para adelante ya no, ¿sí? Ya no pasa eso. ¿Me seguís hasta ahí? Y acá tenés una corriente de 1 amper. ¿Sí? Acá tenés una corriente de 1 amper. ¿Cómo funciona habitualmente? A ver, vamos a hacer un ejercicio muy elemental antes de que veamos este. Vamos a olvidarnos un minutito de esto. ¿Sí? Les voy a dibujar un circuito y les explico cómo funciona habitualmente una fuente de corriente en un circuito común. ¿Sí? Vamos a hacer nuestro circuito de hoy. Vamos a hacerlo así. Y ponele que pongas acá una resistencia más, ya que estamos, compliquémonos la vida, porque la vida es demasiado fácil, vamos a complicárnosla un poquito. Vamos a poner que vos acá tenés una corriente de 2 amperes, acá tenés, qué sé yo, 6 ohms, hoy estoy porque me gusta el 6, acá tenés 6 ohms y acá tenés 3 ohms y acá tenés, vamos a ponerle 9, ¿sí? Y listo. Bien. ¿Cómo funciona la fuente de corriente esta? Bueno, vamos a ver. Vamos a concentrarnos primero en esto, ¿sí? Así lo vemos bien y de paso aprenden algo nuevo, porque no sé por qué en física no se los aclaran mucho. Y no es porque no lo sepan, porque algunos de los físicos que le han dado clase a ustedes han sido exalumnos míos y sé que lo saben, me consta que lo saben. Pero bueno, no sé, hay una especie de negación. Vamos a ver, ¿qué está pasando acá? Acá pasan 2 amperes, ¿sí? Si acá pasan 2 amperes, la corriente se dividirá cuando llegue acá. ¿Cómo se divide esa corriente? ¿Cómo se divide? La ley de Kirchhoff, la de corrientes, sigue Sí, funcionando. sin ningún lugar a Entonces duda. la mitad y la mitad, uno y No, uno. guarda que fíjate que no necesariamente es la mitad, sino la corriente que haga que estas Bueno, dos tensiones sean iguales. Entonces, eso, perdón, me comí no, está bien, está bien. No pidas perdón, es un error, así que no pasa nada, de todo aprendemos. Bueno, vamos a ponerle a esta I sub 2 y a esta le ponemos I sub 1, ¿sí? Porque siempre lo numeramos así. Esta es 2, ¿eh? Esta de arriba es 2. Estos son 2. I sub 2 para acá y sub 1 para acá. Pero tenemos una característica que nos ayuda. Fíjate que la resistencia en total que tenemos de este lado, la formada por las dos resistencias en serie, da justo 12, casualidad, ¿no? Mentira. No, da justo 12. Como da 12, esta corriente, si esta resistencia es el doble de la otra. Si la resistencia es el doble de la otra, la corriente I sub 2 es la mitad de I sub 1. Si la resistencia es el doble, la corriente es la mitad, porque la corriente es inversamente proporcional a la resistencia, directamente proporcional a la tensión. Entonces, I sub 2 es la mitad, un medio, de I sub 1. ¿Estamos? Entonces, 2 amperes son I sub 1 más I sub 2, y eso me da I sub 1 más un medio de I sub 1, y entonces tengo 3 medios de I sub 1, son 2 amperes. ¿De dónde? I sub 1 da 2 por 2, 4, dividido 3 amperes. I sub 1 da entonces 4 tercios de amperes. ¿Y cuánto da I sub 2? I sub 2, que es la mitad, vale 2 tercios de amperes. ¿Hasta acá me siguieron, sí o no? ¿Me siguieron? ¿Se entiende, no se entiende? ¿Estamos o no? O sea, yo no sé lo que pasa con la tensión, porque en física nunca vimos esto de la fuente de corriente. Entonces no sé si acá hay tensión, no sé. De la misma forma que en una fuente de tensión
que en una fuente de tensión hay corriente, le pasa corriente a la fuente de tensión, ¿sí? Vos sabés, ¿de qué depende la corriente que le pasa a una fuente de tensión? Si yo te doy, mirá, digo esto, a ver, espérame que deje esto quieto. Ahí. Si yo tengo una fuente de tensión así, ¿sí? Vos podés decirme qué corriente le pasa. Suponete que te doy una fuente de tensión de 9 volts. ¿Qué corriente le pasa a esa fuente de 9 volts? ¿Qué corriente le pasa a esa fuente de 9 volts? ¿Lo sabés? No tengo ni idea. No, nunca podría. No, es que no podés saberlo, salvo que la conectes a algo. Cuando vos la conectás a, por ejemplo, qué sé yo, vamos a hacernos las cuentas fáciles siempre, a 9 más 9, ¿sí? A 9 más 9 ohms, te da 18, o sea que la corriente que pasa por acá, vale 0,5, ¿estamos de acuerdo? Amper. Pero si yo la conectaba a 19 más 9, la corriente era distinta, y si la conectaba a 1 más 1 era distinto, y si la conectaba... Entonces, la fuente de tensión, ¿qué parámetro controla en un circuito? La tensión que cae entre sus bornes, su propia tensión. Vos sabés que si vos tenés una batería de 9, una batería de 12, una batería de 15 o una pila de 1,5 volts, caen sobre esa pila, batería o lo que sea, caen la tensión que tiene. Pero no sabés qué corriente le pasa. ¿Está? Bien. Analizamos la fuente de tensión. Vamos a la fuente de corriente. Si yo te pongo una fuente de corriente así y te digo que por acá pasan 2 amperes, ahora vamos a ver que no se pueden dibujar así, pero ahora te explico por qué. 2 amperes. Yo te digo, ¿qué tensión le cae a la fuente de 2 amperes? No sé. ¿Por qué? Porque depende que le conecte. Si yo le conecto, vamos a hacerlo otra vez la vía fácil, 9 más 9, yo le conecto 9 más 9, yo sé que la tensión entre estos dos bornes, como por acá hay circulando 2 amperes, va a ser 2 por 18. 2 por 18 es 36, ¿no? Es 36. Entonces, entre estos dos bornes va a caer 36 volts. Es decir, un generador de corriente gobierna la corriente que pasa por él, pero no la tensión que pasa. La tensión que pasa la gobierna el circuito externo. La tensión que le cae la gobierna el circuito externo. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? ¿Le puede caer 0? Sí, le podría caer 0. ¿Cómo le puede caer 0 de tensión? Y suponete que vos haces esto. Vamos a borrar esto así, ¿sí? Y vamos a poner una fuente de tensión acá abajo. No sé si escuchan mis amables perritos que están a los gritos, no sé si alcanzan a escuchar, pero bueno. Vamos a poner esta fuente de tensión de 36 volts. Ahora, la fuente de tensión esta tiene 36 volts. ¿Me siguieron hasta ahí? Este es el circuito ahora, no es el mismo, no es el que yo dibujé antes. Vamos a ver, ¿qué corriente circula por acá? ¿Qué corriente circula por este circuito? 2 amperes. Sin duda, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? 2 amperes. Porque como por esta rama vienen 2 amperes y Kirchhoff me dice si no hay una escapatoria para algún lado, esos 2 amperes se tienen que mantener a rajatabla en todo el circuito, en toda esa vuelta, esos 2 amperes tienen que estar circulando por todos lados. ¿Y la fuente de tensión no hace circular ninguna corriente? La fuente de tensión. ¿No hace circular ninguna corriente? Pregunta importante. ¿No hay una corriente debida a la fuente de tensión? Si siempre tenía la fuente de tensión una corriente. La fuente de tensión no aporta nada, no suma nada, no resta nada. ¿Qué opinan? Les escucho. Yo creería que sí. Claro, pero no. ¿Estamos? No.
No, porque está obligada la fuente de tensión, solamente puede ver circular los 2 amperes que le impone a rajatabla la fuente de corriente. No puede mandar sobre un parámetro que ella no manda. Vos acordate que la fuente de tensión manda sobre la tensión. Eso sí, nadie le puede negar que si hay 9 volts entre los bornes de una fuente de tensión, esos 9 se mantienen contra viento y marea, ¿sí? Esos 9 volts se mantienen contra viento y marea. Pero si es corriente, no manda el circuito externo. Y como el circuito externo le impone 2 amperes, como el circuito externo le impone 2 amperes, 2 amperes se tiene que comer y se la come calladito y no dice absolutamente nada, ¿sí? Se traga el sapo y dice, bueno, 2 amperes van a circular. Ahora, fíjate qué pasa. Vamos a ver cuánto es la tensión que aparece sobre la fuente de corriente. Vamos a ver qué pasa. Bueno, tenemos cayendo acá 18 volts, 2 por 9, 18 volts que caen. Cayendo acá otra vez 18 volts que caen, ¿sí? 36 suben ahora, porque este cae, este sube 36, baja 18 y 18, 36, está bien, sí. Baja 18 más 18 y sube 36. ¿Cuánto aparece de tensión en la fuente de corriente? ¿Qué tensión le aparece a la fuente de corriente? ¿Qué tensión le aparece a la fuente de corriente? Vamos a hacer la cuenta. Digo, vamos a salir desde acá para mirarlo, ¿sí? Caigo 18 volts. Caigo 18 volts otra vez en la resistencia que está paradita. Caigo 18 volts. Subo 36 más lo que caiga en la fuente de corriente, ¿sí? Más la B de la fuente de corriente. Vamos a ponerle B de FC. B de la fuente de corriente. Y eso dice Kirchhoff tiene que sumar ¿cuánto? ¿Cuánto dice Kirchhoff? Una malla cerrada suma en tensión. ¿Cuánto suma? 0. 0. Ni que hablar. Entonces lo que dibujaste arriba no es un circuito, ¿o sí? ¿Cuál? Lo de arriba a la derecha. ¿Por qué? No te apures. A ver Espera. si sumo las tensiones. Ahora lo vamos a ver. Concentrate en este y ahora te prometo que vuelvo a ese. ¿Cuánto vale B en la fuente de corriente? ¿Cuánto vale B en la fuente de corriente? En este circuito. ¿Cuánto vale? B en la fuente de corriente. 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el circuito externo le dice a la fuente de corriente que tiene que valer 0. Ahora, te hago uno más y ya voy al circuito que dibujé antes. Vamos a suponer que yo en lugar de 36 tengo 46. Acá, tengo 46 en la fuente de tensión. ¿Estamos? Entonces, me cambia esta ecuación porque acá va un 46. ¿Sí? Acá va un 46. Pero me confundí de marcador. 46. ¿Estamos? Y el valor de la fuente de tensión vuelve a ser incógnita. ¿Cuánto vale la fuente de tensión? La tensión en la fuente de corriente, perdón. ¿Cuánto vale la tensión en la fuente de corriente que nosotros la llamamos BFC? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Fíjate, haces menos 18, menos 36, más 46, 10 de diferencia. 10 más BFC es igual a 0. Esto implica, es igual a 0. ¿No? Esto implica que BFC vale menos 10. O sea, que vos acá se te invirtió la tensión en el generador de corriente y la tensión se opone ahora, la tensión en esto se opone y aporta como caída 10 volts. Y cierra. La tensión en la fuente de corriente es menos 10. ¿Hasta ahí me siguieron o no? ¿Me siguieron o no? ¿Esto se entendió? Sí, perfecto. Ahí. Sí. Perfecto. Vayamos arriba. O sea, profe, cuando tengamos una fuente de corriente, respetamos siempre la corriente de esa fuente. Sí. No importa el resto.
Exacto. No importa, pero, podrías tener, después lo vas a ver, vos podrías tener una configuración distinta. Vos podrías tener así la fuente de corriente y la fuente de tensión. Digamos, una fuente de corriente y una fuente de tensión. Ahora vamos a ponerle a esta los 36 volts viejos y a esta le vamos a poner los 2 amperes y le ponemos los 9 y 9. ¿Sí? 9 ohms y 9 ohms. Esto cambia la situación radicalmente. ¿Sí? Esto cambia por completo la situación. ¿Por qué? Porque vos fijate qué pasa acá. ¿Cuánto vale la corriente que circula por las resistencias? La corriente que circula por acá. ¿Cuánto vale esa corriente? Justo va a dar, pero ahora vas a ver. ¿Cuánto vale esa corriente? Vamos a hacer distinto. Déjame que te cambie un solo para que no haga esto, para que valga. Vamos a cambiar la fuente de tensión porque si no se van a confundir. Vamos a cambiar la fuente de tensión a 72. 72 volts. ¿Cuánto vale la corriente por las resistencias? ¿Cuánto vale? La corriente por las resistencias. En ese caso serían los 2 amperes más la corriente de la fuente de tensión. No sé, vos decime. Te estoy preguntando porque la verdad que no lo sé exacto. Bien, está Yo bien, está bien. supondría que sí, porque Fíjate. está en otro orden. Fíjate, vamos a hacer una cosa. Vamos a usar Kirchhoff. Vamos a decir que acá tenemos una corriente incógnita que es I. Esa corriente es incógnita y vamos a cerrar la malla por afuera. Porque Kirchhoff nos asegura que cualquier malla que yo cierre, tiene que sumar 0. ¿Sí? Tiene que sumar 0 en tensión. Entonces, yo puedo elegir la malla afuera y puedo decir 72 volts, ¿sí? Menos I por 9 más 9 tiene que ser igual a 0. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí, ni que hablar. Sí. Sí. Y entonces, ¿cuánto vale I? I vale, lo pasamos, los pases 72 sobre 18, ¿cuánto vale? Vale 4 amperes. Esa corriente vale 4. ¿Sí? Por eso no quise dejarte los 36, porque con 36 valía 2 y te ibas a confundir con el generador. Fíjate, ¿qué está pasando entonces? Si esta corriente vale 4 amperes, está ahí, vale 4 amperes, y acá te suben 2 del generador. ¿Qué quiere decir? En este nodo, digamos, salen 4 amperes para la derecha, 4. Pero solamente te suben 2 por el generador de corriente. ¿Qué te dice Kirchhoff? La suma de las corrientes entrantes tiene que ser igual a la saliente. Así que, ¿qué te faltan? Entran 2, salen 4. Alguien te está dando otros 2. ¿Me seguís? ¿Se entiende? Hay alguien que está aportando otros 2, porque si no, no suman 4. ¿Quién está aportando otros 2? La fuente de tensión te está poniendo 2 amperes a tu favor. Y ahí 2 más 2 te da 4. ¿Y qué tensión le cae a la fuente de corriente, la BFC que dijimos? ¿Qué tensión le cae a la fuente de corriente? Fíjate cómo está. ¿Cómo está con respecto a la fuente de tensión? ¿Cómo está? En paralelo. En paralelo. En paralelo. Si está en paralelo, quiere decir que tiene la misma tensión. O sea que a la fuente de corriente le aparecen 72 volts de tensión. ¿Por qué le aparecen 72 volts de tensión? Porque a la fuente de corriente la tensión se le impone el circuito externo. Del mismo modo que la corriente a la fuente de tensión se la impone el circuito externo. ¿Estamos? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Entonces, la fuente de tensión controla solamente la tensión entre sus bornes. La fuente de corriente controla solamente la corriente por su rama. La corriente por la rama de una fuente de corriente es constantemente el valor que la fuente diga, ¿sí? Pero la tensión
no vale eso. ¿Estamos? Y ahora lo vamos a ver con el ejemplo. Miren toda la vuelta que tuvimos que hacer para ver el ejemplo siguiente. Vamos a ver, o sea, para volver a nuestro ejemplo. Toda la vuelta que dimos, pero ahora lo van a terminar, creo, espero, lo vamos a terminar de entender. Vamos a borrar todo este despelote que hicimos, ¿sí? Vamos a borrar, y vamos a dejar nada más que nuestro circuito anterior. ¿Sí? Vamos a borrar todo esto, todo lo que hicimos para entender un conceptito de una fuentecita misérrima de corriente, pero son traicioneras las fuentes de corriente, guarda, ¿eh? Las fuentes de corriente nos hacen confundir a veces hasta los que somos más viejos en la materia, así que nunca le tengan confianza, son bichos jodidos, ¿eh? Son bichos complicados. Bien, vamos a ver ahora entonces qué pasa en este circuito. Bueno, ya tenemos las corrientes, ya tenemos, yo digo, sostengo yo, tenemos las tensiones. ¿Tenemos las tensiones? ¿Sí o no? Ustedes díganme, ¿cuánto vale la tensión entre X e Y, por ejemplo? ¿Cuánto vale esa tensión? Sin lugar a dudas. Digamos, B sub XY. ¿Cuánto vale? Y B sub XY vale I sub 1 por 6, si acá lo tengo, ¿ven? También podría valer I sub 2 por 3 más 9, es lo mismo. ¿Sí? Va a dar el mismo resultado, así que no me preocupo. Digamos, uso I sub 1 por 6 me da, simplifico, 3 con 3 me queda 2, 8 volts. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? 8 volts con este signo, ¿eh? Guarda con eso, con este signo. ¿Por qué con este signo? Porque I sub 1 tiene esta flecha dibujada y dio positivo, así que esa flecha es efectivamente la representación de I sub 1. Así que la tensión sí o sí tiene que ser así, no puede tener los signos invertidos. No puede tener los signos invertidos. Más arriba, menos abajo. La corriente siempre pincha y mata, digamos, me decían a mí como regla mnemotécnica. Es decir, por donde entra, deja la cruz, la corriente. Pincha y mata, ¿sí? Ahí, la crucecita. Bueno, tengo 8 volts entre X e Y. ¿Cuánto tengo en los bornes de 6 ohms? ¿Y cómo van los signos? Esta de 6 ohms, ¿sí? ¿Cuánto de tensión B sub 1, vamos a decirle? ¿Cuánto de tensión tengo y cómo van los signos? ¿El signo más dónde va? ¿Arriba o abajo? ¿Y por qué? Ustedes me tienen que responder a eso. ¿El signo más a dónde va? ¿Arriba o abajo? Abajo, el signo más. Sí, señorita, ¿por qué? Porque entra la corriente por abajo. Exacto, no hay otra explicación, no necesita. Entra la corriente por abajo y sale por arriba, así que el signo más va abajo, el signo menos arriba, sin lugar a duda. ¿Cuánto vale B sub 1? ¿Cuánto vale B sub 1? 8. 6 por 2, lo estoy diciendo mal. Exacto, 6 por 2 o 2 por 6, ¿sí? 12 volts. Carámbula. Y ahora, esta tensión chiquitita acá es más grande que estos 8 volts y acá no hay resistencia. Acá no hay nada. ¿Sí? No hay resistencia. La fuente de corriente ahí tiene 2 Ahí. más. No, 2 O más no. sea, si yo tengo, sí, se tiene que cumplir Kirchhoff, no hay tu tía, no podés escaparte, ¿sí? Así que si yo elijo una malla cerrada por acá, yo digo, ponele que empecemos en este punto donde marco la X, y empiezo ahí, digo, caigo 12 volts, ¿sí? Caigo 12 volts, vuelvo a caer, porque fíjate que al pasar por acá, vuelvo a caer 8 volts, ¿sí? Y lo único que me queda, que me puede zafar, es que me sume B sub FC, la tensión en la fuente de corriente, y eso tiene que dar 0. Entonces, la tensión en la fuente de corriente vale, ¿cuánto? 20 volts. 20. ¿Con qué signos? Positivo. Fíjate cómo lo recorrí.
Si yo lo recorro Menos bien, más, entonces. claro, exacto. Menos abajo, más arriba. ¿Estamos? Y ahí entendieron fuente de corriente. Al menos tienen una sospecha de fuente de corriente. ¿Estamos de acuerdo con eso? Así funciona la fuente de corriente. A la fuente de corriente sí les cae tensión. ¿Puede caerle cero de tensión a una fuente de corriente? Sí, perfectamente. Como le puede pasar cero de corriente a una fuente de tensión. Podría pasar que una fuente de tensión conectada tenga cero de corriente, ningún problema. Y podría pasar que una fuente de corriente tenga cero de tensión, también perfectamente. Podría pasar que la tensión en la fuente de corriente vaya acompañando la corriente o vaya en contra, no importa. La tensión a una fuente de corriente se la impone el circuito externo. No es culpa de él, no es culpa de ella, digamos, de la fuente de corriente. Se la impone el circuito de afuera, así que habrá que ver qué tensión vale. Pero sí sabemos que la corriente puntualmente tiene que ser la que pone la fuente de corriente en cada caso. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿O no? Sí. Sí. Espero Sí, que sí. sí. Sí, porque si no estaríamos en algún tipo de problema peliagudo. Bien, y ahora volvamos al problema. Miren toda la vuelta que dimos para un problemita. ¿Sí? Volvamos a nuestro problema original. Nosotros tenemos 6 amperes entrando, 1 ampere entrando de acá, y acá ¿cuánto tenemos? Bajando. 1 ampere. ¿Qué problema le notan a esto? Miren este punto de acá arriba. Y de que no cumple con la de corrientes. No cumple Kirchhoff. Si no cumple Kirchhoff, este circuito es una mentira. El de arriba a la izquierda es una mentira, porque 6 amperes más 1 ampere no es igual a 1 ampere. ¿Está? No cumple Kirchhoff. Si ustedes agarran, miren, ustedes agarran un punto cualquiera, a ver, pongámosle, agarro este puntito de acá, porque a veces piensan que Kirchhoff solamente se cumple si el punto tiene 3 o más entradas, lo que sea. No, no. En este punto, ¿qué corriente le entra a este punto de acá? A este, acá, a este, al A, al punto A. ¿Qué corriente le entra? Y sub 2. I2. Y sub ¿Qué 2. corriente le sale? Y sub Y 2. sub 2. Exacto. ¿La suma de las corrientes entrantes es igual a la suma de las corrientes salientes? Sí, con un solo punto, un solo punto. En este caso, en el caso del lado de el circuito de la izquierda, este punto no cumple Kirchhoff. Y eso alcanza para que el circuito sea un dibujo, un fake, una nada, no existe. ¿Sí? Eso no es un circuito eléctrico, es un dibujito lindo de alguien que no quiso hacer un circuito eléctrico. ¿Estamos de acuerdo? O sea, guarda, siempre se tiene que cumplir en todos los puntos del circuito y en todas las mallas del circuito las leyes de Kirchhoff. Si en algún lugar no se cumplen, chao, no se puede resolver, porque eso da lugar a cualquier locura y no es previsible el comportamiento de ese circuito. Siempre, instante a instante, en todo momento, de hoy a la eternidad, las leyes de Kirchhoff se tienen que cumplir. No hay otra solución. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a hacer otra pausita de 10 minutos, ¿sí? Vamos a hacer otra pausita de 10 minutos. Vamos a volver, son 21 a 28, así que podemos volver a las 21:40, 12 minutos. Y ahí vamos a terminar, vamos a hacer la parte final de la clase. ¿Estamos? Vamos a terminar. Okay. Así que Bien. vamos a ver, vamos a frenar la grabación. Y ¿Volvemos a la otra cosa? ¿Cómo? ¿Al otro link? ¿Volvemos al otro Con link? el otro link, siempre con el tercer link, en todo caso, Ok. primero y segundo, el que corresponde. Nos vemos ahí entonces.